Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a desarrollar el último ejercicio del Practiquemos Juntos. Problema número 11. Este problema ha sido examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2014. Leamos. En un triángulo ABC se sabe que AB es igual a BC y se traza la bisectriz interior AD. En el triángulo ADC se traza la bisectriz interior DF y la bisectriz exterior DM, siendo F y M pertenecientes a la recta AC. Si AD es igual a 4 unidades, calcule la longitud de FM. Muy bien, vamos a graficar nuestro enunciado. Lo primero que debo de entender es el dato inicial, que lo que nos dicen es que se tiene un triángulo ABC. De tal manera que las longitudes de AB y BC van a ser iguales. Muy bien, planteemos eso. Profe, ¿qué significa eso? Que esa longitud, si acá es un gusanito, eso también acá debe ser, ¿qué cosa? Un gusanito. Muy bien, ¿qué otro detalle más? También nos dicen a nosotros que deberíamos de trazar, ¿qué cosa? La bisectriz interior AD. Profe, si yo trazo la bisectriz interior AD, debe ser esta. Parte de un vértice, como es en este caso, y llega al lado opuesto, dividiendo el ángulo interior en dos medidas iguales. Muy bien, ¿qué otro detalle más? También se traza la bisectriz interior de F en el triángulo ADC. Entonces, si es que yo tengo ese triángulo, voy a trazar la bisectriz interior de F. Evaluemos. Profe, bisectriz interior de F. Muy bien. Si es una bisectriz interior, estos dos ángulos deben de ser de igual medida. Puntito, puntito. Muy bien, ¿qué otro detalle más? También nos dicen que debemos de trazar la bisectriz exterior de M. Profe, obviamente que estaríamos hablando acerca de ese triángulo. Para trazar la bisectriz exterior, debo de definir el ángulo exterior. ¿Y cómo se define un ángulo exterior? Prolongando un lado y midiéndolo respecto del otro. En este caso, este es el ángulo exterior. A ese ángulo exterior, lo que yo voy a hacer es trazarle la bisectriz exterior. Planteemos eso. Muy bien, vamos a trazar esta bisectriz exterior. Si esta bisectriz es exterior, si a ese ángulo le puedo denominar beta, eso también deberá de ser beta. Muy bien, ¿qué otro detalle más? Pero tanto la bisectriz interior de F, debo de trazar la bisectriz exterior de M, siendo M que pertenece a la recta AC. ¿Qué significa ello? Significa que yo debo de prolongar el lado AC y ese punto de intersección con la bisectriz exterior debe de ser M. Muy bien, planteemos esto. Ahí está cómo se muestra. Bien, el último dato, ¿cuál es? Es que la longitud de AD mide 4 unidades. Esa longitud va a medir 4 unidades. Y para terminar, lo que nos piden calcular es la longitud de FM, que en ese caso sería esa longitud. Muy bien, chicos. Vamos a resolver este enunciado. Pero para resolver este enunciado, yo voy a tratar de recordar dos relaciones que son muy importantes. ¿Cuáles son? Esa primera relación me menciona esto. Si es que yo tengo un ángulo y tengo en el mismo triángulo el doble del mismo ángulo, por ejemplo, si ese ángulo de acá es gamma y tengo el doble de gamma, una de las maneras para poder hacer viable un problema es haciendo una pequeña construcción.
¿Cuál es esa construcción? Por ejemplo, donde yo observe el ángulo doble de ese ángulo, yo lo que puedo hacer es prolongar, como lo estoy haciendo ahora. De tal manera que si esta longitud, por ejemplo, mide A, buscar que la longitud que yo he prolongado mida lo mismo. Si yo le coloqué acá, eso también mida A. ¿Cuál es la idea? De que al unir este vértice con este extremo, si nosotros lo unimos, ¿qué es lo que vamos a formar? Vamos a formar inicialmente, ¿qué cosa? Un triángulo de isósceles, como se muestra en esta parte. Y al ser isósceles, estas dos medidas deben de ser iguales, de tal manera que la suma de ambas debe de ser 2 gamma. ¿Cuánto debe ser cada una de ellas? Gamma y gamma. Profe, ¿con ello qué he podido conseguir? He podido lograr que el triángulo más grande que sea un triángulo isósceles. ¿Dónde me doy cuenta de eso? Si acá hay un gamma, ese ángulo de acá, que es gamma. Eso significa que si eso de acá es un gusanito, esa longitud va a ser, ¿qué cosa? Un gusanito. Alguien de ustedes me dirá, profe, ¿y dónde esto se aprecia en el problema? En el desarrollo del problema se va a apreciar en la parte inicial. ¿Por qué? Porque lo que me dicen a mí es que AB es igual a BC. ¿Qué significa esto? Que si ese ángulo inicialmente es 2θ, ese ángulo de acá, ¿cuánto debería de ser? 2θ. Y él mira, ¿pero por qué? Porque el triángulo que se muestra es un triángulo isósceles. Entonces, 2θ, eso de acá, ¿cuánto es? 2θ. Si esto es así, estaría en esta idea. Miren esto. Voy a sombrear este pequeño triángulo. Ahí está. Donde estaría observando que tengo un ángulo y tengo acá, ¿qué cosa? El doble del mismo ángulo. Sintetizando la idea que hemos visto en esta parte, ¿qué trazo auxiliar podríamos lograr? Profe, yo podría decir que si tengo un ángulo y acá tengo el doble, debo de construir un triángulo isósceles de tal manera que si esa longitud mide A, voy a buscar que esta longitud por acá mida A. Al hacer ello, ¿qué es lo que se va a formar? Veamos esto. Como les comentaba, debo de construir un triángulo isósceles. Profe, ¿por qué? Porque al hacerlo como en la parte que hemos mencionado antes, si estos dos ángulos que se van a mostrar deben de ser iguales, de tal manera que la suma de esos sea en este caso 2θ. ¿Cuánto debe ser la medida de ese ángulo? Θ y acá θ. Profe, ¿cuál es el objetivo de ello? Es muy fácil. Es que si esto de acá es θ y esto de acá mide θ, el triángulo que estaría yo mostrando, ¿qué tipo de triángulo es? Es un triángulo isósceles. Si es isósceles, si esta longitud mide 4, esta longitud va a medir 4. Muy bien. Sin embargo, eso no es lo que me piden en mi problema. A mí lo que me piden es calcular la longitud de FM. ¿Y cómo nosotros la vamos a poder conseguir? De una manera muy fácil. Analicemos esa parte del problema. Nos dicen 2 veces trinche más ¿quién? Beta y beta. ¿Cuánto debe de sumar eso? Debe de sumar 180. Entonces planteemos eso. 2 veces trinche más 2 beta es 180 grados. Si yo le saco mitad y mitad, ¿qué voy a tener? Que trinche más beta va a ser igual a ¿cuánto? A 90 grados. Profe, ¿qué significa ello? Que la suma de estos dos ángulos
que se muestra va a ser 90 grados. Veamos esto de acá. Esta medida es 90 grados. Ahora, ¿cómo nosotros damos la última parte del problema? Recordando un concepto teórico. Analicemos esto. ¿Dónde se ubicaba el circuncentro en un triángulo rectángulo? Se va a ubicar siempre, ¿qué cosa? En el punto medio de la hipotenusa. De tal manera que, por definición, el circuncentro equidista de los vértices. ¿Qué significa ello? Que si acá esa longitud mide un n, eso debe medir un n, y esa longitud de acá también debe medir un n. Profe, posteriormente eso lo vamos a sintetizar con la idea de la mediana relativa a la hipotenusa. Anclemos esa idea en nuestro problema. Profe, ¿cómo lo vamos a hacer? De una manera muy simple. Ese ángulo de acá es teta, ese ángulo de acá es trinche. Entonces, ¿cuánto sería la medida de ese ángulo de acá? Profe, para mí sería trinche más teta o teta más trinche. Muy bien. Haciendo esa suma, ¿qué me voy a poder dar cuenta? Algo muy fácil. Profe, mire, ese de acá es trinche y ese ángulo de acá es teta. O sea, trinche más teta. Trinche más teta. ¿Qué significa eso? Que ese triángulo que te estoy mostrando, ¿qué tipo de triángulo va a ser? Isósceles. Entonces, esta longitud, ¿cuánto debería de ser? 4. Si yo hago la extrapolación, como en este caso, si esto mide un n y esto medía un n, ¿cuánto deberá medir esa longitud? Obvio, también un n. Entonces, ese segmento que te estoy indicando, ¿cuánto debe medir? 4. Por ende, la longitud de FM va a ser igual a ¿cuánto, muchachos? Excelente, va a ser igual a 8. Y esa es la respuesta.